Un traspaso de mando que se rompe en vivo, con Boric acusando que Kast quiso obligarlo a retractarse por el cable chino y el presidente electo cortando de cuajo las bilaterales, instalando una auditoría total al aparato del Estado y dejando en pausa más de 30 reuniones de traspaso. Una crisis cruzada por guerras de diccionarios para definir si se informó o enunció el tema y agravada por la insólita confesión del ministro de Transportes, quien admitió haber ocultado el conflicto a su sucesor por considerarlo un tema confidencial. Mientras la política se enreda en cronologías y desconfianzas que ya vamos a explicar, la justicia avanza en el sur, con un veredicto de culpabilidad por el brutal triple crimen de Carabineros en Cañete, un fallo contundente que choca con la cruda advertencia de la propia presidenta de la Corte Suprema. El Estado parece haber perdido el control de las cárceles. Y en el plano global, España le da un portazo a Estados Unidos negándole sus bases militares para atacar Irán, mientras el precio del petróleo se dispara. Bill Clinton declara bajo juramento por el caso Epstein, reviviendo los vínculos con Donald Trump, y Julio Iglesias lanza una millonaria demanda por un montaje periodístico tras ser acusado de abuso. Un miércoles de transiciones rotas, justicia al límite y tensiones mundiales. Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 4 de marzo del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Lo que debía ser una reunión de media hora para ordenar el traspaso de mando terminó en una ruptura sin precedentes entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El encuentro en La Moneda, centrado en la polémica por el cable submarino de capitales chinos que uniría Hong Kong con Hong Kong, se cortó poco después de los 20 minutos, con el presidente saliente acusando que Kast le exigía retractarse de sus dichos sobre la fecha en que lo informó del proyecto, y con el presidente electo retirándose molesto junto a su equipo, poniendo fin a todas las bilaterales previstas. Tras la reunión, Boric bajó flanqueado por sus ministros y visiblemente tenso, acusó a su sucesor de exigirle que se retractara de la entrevista televisiva donde afirmó haberle informado del conflicto semanas antes de que estallara. Como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no ocurrieran, dijo el presidente saliente. Aseguró que su administración siempre ha actuado con transparencia y acusó a Kast de empañar la sana y orgullosa tradición republicana del traspaso de mando. Minuto más tarde, desde su centro de operaciones, Kast entregó su versión, acompañado por su futuro gabinete. El líder republicano anunció el fin definitivo del proceso de traspaso, diciendo que no confiamos en la información que se nos está entregando. Kast desmintió a Boric sobre los tiempos y el nivel de detalle entregado, asegurando que en una llamada telefónica del 18 de febrero el mandatario solo le esbozó una situación compleja con Estados Unidos en medio de otros temas como niñez y la Araucanía, pero sin revelarle la existencia de un decreto firmado ni la gravedad de todo el tema. Para el presidente electo, la negativa de Boric a aclarar estos dichos en la reunión fue la gota que rebasó el vaso, sumado a recriminaciones por amarres de funcionarios y la crítica situación fiscal. Entregar el poder es el rito democrático por excelencia, pero lo vivido revela un escenario político fracturado desde sus cimientos. Cuando las máximas autoridades no logran sostener una reunión a puertas cerradas y prefieren los ultimátums públicos, el costo no lo paga un sector u otro, sino que la continuidad del propio Estado frente a los ojos de todo el mundo. Tras el portazo de José Antonio Kast al proceso de traspaso, La Moneda decidió responder no solo con cronologías, sino también con diccionario en la mano. La ministra vocera Camila Vallejo salió a respaldar al presidente Boric, aseverando que Kast no pidió aclarar los hechos, sino derechamente que el mandatario se retractara, lo que calificó de inaceptable porque implicaba faltar a la verdad. Kast insistió en que existe una gran diferencia entre informar detalladamente y simplemente enunciar un tema a la pasada. Según el futuro mandatario, en los 16 minutos que duró esa llamada telefónica del 18 de febrero, Boric le habló de varias políticas públicas y solo al final le comentó, y por encima, la presión estadounidense. La controversia se alimenta de una cronología que complica al oficialismo.
El 27 de enero, el gobierno aprobó la concesión a la empresa china. El 2 de febrero, el embajador de Estados Unidos advirtió de los riesgos. El 13 de febrero, el ministro de Transportes saliente se reunió con su sucesor sin mencionarle el tema. Y recién el 18 de febrero, Boric tocó el punto con Kast por teléfono y al final de esa conversación. Vallejo agregó un dato clave a la cronología. Dijo que el 20 de febrero, cuando Estados Unidos revocó la visa a 3 funcionarios, no solo Boric intentó llamar a Kast desde Rapa Nui, sino que su equipo contactó por teléfono y por escrito a las jefaturas del presidente electo para coordinar una conversación urgente sobre el cable y las sanciones, sin éxito. Kast, en cambio, ha dicho que no responde números desconocidos y que pidió canalizar los contactos siempre vía jefes de gabinete. Ahora, reducir una crisis geopolítica a una disputa semántica sobre las definiciones de la RAE respecto de aclarar o retractar es un síntoma de un diálogo político completamente roto. Cuando la discusión se estanca en quién dijo qué y en qué tono, queda en evidencia que el problema de fondo no es un error de comunicación, sino una absoluta falta de voluntad para administrar juntos un conflicto que compromete la seguridad nacional. Y mientras las máximas autoridades chocaban, los ministros involucrados intentaban justificar su actuar. Por un lado, el canciller Alberto Van Claveren aseguró que el 3 de febrero sí le entregó información suficiente sobre el cable chino a su futuro sucesor, Francisco Pérez Maquena. Pero la gran confesión del día vino en realidad por parte del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. En una revelación sorprendente, reconoció abiertamente que en su primera reunión bilateral del 13 de febrero con el futuro ministro Luis de Grange, decidió ocultar la información sobre el cable. Lo había guardado, dijo, argumentando que le parecía un tema confidencial que debía tratarse más adelante. Además, ante la comisión del Senado, Muñoz detalló que no solo el embajador estadounidense le advirtió de los riesgos cibernéticos, sino que fueron 3 altos funcionarios de Washington quienes le hicieron ver la amenaza, lo que lo obligó a correr a la presidencia para anular su propia firma. Se abre un flanco extra entonces en esta crisis, donde la idea de no traspasar información de máxima sensibilidad internacional al equipo entrante, apelando a la confidencialidad, es un error de cálculo monumental. El traspaso de mando es exactamente el momento donde los secretarios de Estado tienen que traspasar información y donde esos secretos deben compartirse para proteger al país. Guardarlos bajo llave solo siembra la desconfianza que hoy tiene al cambio de gobierno completamente paralizado. La decisión de José Antonio Kast no se quedó solo en palabras. Inmediatamente después de su anuncio, al menos 35 reuniones de traspaso que estaban agendadas en todos los ministerios y subsecretarías fueron canceladas y en cadena. Desde justicia hasta educación, pasando por salud y seguridad, las futuras autoridades suspendieron los encuentros, dejando descolocados a varios equipos que venían trabajando de forma fluida. Pero Kast fue más allá. Pasó de hecho al contraataque. Junto a su círculo de hierro, anunció la creación de una fuerza de tarea administrativa. Este equipo, liderado por su futuro jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, tendrá la misión de realizar una auditoría implacable y paralela a todo el aparato estatal, utilizando herramientas de transparencia, reportes de Contraloría e investigaciones judiciales. En paralelo, el presidente Boric insistió en que el traspaso debe continuar y se ofreció a retomar las conversaciones sobre infancia, paz en la macrozona sur y también el tema migratorio. Pero su invitación choca con la potente señal política de un presidente electo que prefiere cortar el canal institucional y confiar más en auditorías externas que en la palabra del gobierno saliente. Lo que se juega en esa decisión va más allá de la polémica del cable chino. La nueva administración ya no llega con la disposición de recibir tranquilamente las llaves de la casa, sino con la desconfianza de quien entra con lupa a revisar hasta el último rincón y cada cuenta antes de cruzar la puerta. Dejamos la profunda crisis política en La Moneda para revisar un hito en materia judicial. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete entregó su veredicto y declaró culpables a los 4 imputados por el brutal asesinato de 3 carabineros, ocurridos la noche del 27 de abril del 2024. Tras una emboscada durante el control de una medida cautelar, el sargento Carlos Cisterna y los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron asesinados a modo de fusilamiento. Los hermanos Jefferson, Felipe y Tomás Antigüén fueron condenados como autores ejecutores de robo con violencia, homicidio calificado y el delito de incendio, al comprobarse que cargaron los cuerpos en la patrulla y les prendieron fuego simulando un enfrentamiento.
Nicolás Rivas, quien no estuvo en el lugar, fue condenado como autor colaborador por proporcionar el armamento. La sentencia, donde la Fiscalía exige presidio perpetuo calificado, se va a conocer el próximo 26 de marzo. La brutalidad de este caso marcó uno de los puntos más oscuros en la crisis de seguridad en el sur. Lograr una condena contundente frente a este nivel de salvajismo es un paso fundamental e indispensable para demostrar que, incluso frente al terror, las instituciones del Estado tienen la capacidad de imponer el peso de la ley. Y hablando del peso de la ley y de las instituciones, la Corte Suprema lanzó una dura alerta. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, emitió una alarmante declaración respecto al sistema penitenciario. A raíz de las recientes y escandalosas fugas de reos desde la expenitenciaría, fue consultada directamente sobre si el Estado tiene hoy el control de las cárceles en Chile, y su respuesta fue categórica. Parece que no, fue lo que dijo. Chevesic exigió reformas urgentes y recursos para Gendarmería, apuntando a los evidentes focos de corrupción interna. Además, y en medio de la crisis de probidad que azota al propio Poder Judicial por el caso Audios y también las redes de Ángela Vivanco, reiteró sentir espanto y demandó elevar de forma estricta los estándares éticos tanto de jueces como de abogados litigantes. Que la máxima autoridad judicial sincere públicamente que el Estado perdió el control de los recintos penales es un diagnóstico gravísimo. Cuando las cárceles dejan de ser lugares de castigo y rehabilitación para convertirse en centros de operaciones controlados por la corrupción mafiosa, el sistema de justicia entero queda herido de muerte. De los tribunales pasamos a las normativas que desde esta semana rigen en la sala de clases. Con el arranque del año escolar, entró en vigencia la nueva ley que prohíbe como regla general el uso de celulares y dispositivos móviles al interior de los colegios. En la educación parvularia, la prohibición es absoluta, buscando resguardar el juego y la exploración. Para básica y media existen excepciones muy acotadas como emergencias médicas, necesidades educativas especiales o cuando el profesor lo requiera explícitamente para fines pedagógicos. Y en paralelo a este cambio, la Superintendencia de Educación decidió congelar la entrada en vigencia de las polémicas circulares que obligaban a los colegios a incorporar un enfoque de género en sus reglamentos internos. La medida, que la oposición había catalogado como un amarre ideológico, va a quedar postergada hasta que comience a aplicarse la futura ley de convivencia escolar, dándole oxígeno a los establecimientos. Lo cierto es que 2026 se perfila como un año de transición. Entre la prohibición de celulares, la nueva ley de convivencia y las circulares en espera, el aula se convirtió en el principal laboratorio donde se cruzan las peleas culturales, las demandas de autonomía escolar y la necesidad de reglas claras para una generación que ya nació con el teléfono en la mano. El verdadero desafío cultural estará en las casas, porque si las familias no establecen límites digitales, el problema simplemente va a esperar a los alumnos en la puerta de salida del colegio. Internacional. El escenario internacional sigue al rojo vivo, en una Europa partida entre respaldar o frenar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. España eligió el camino de la distancia. A diferencia de potencias como Francia y el Reino Unido, el gobierno español de Pedro Sánchez le negó rotundamente a Estados Unidos el uso de sus bases militares conjuntas para operaciones contra Irán. El canciller español argumentó que la ofensiva es unilateral y no encaja en los principios de la ONU, desatando la furia del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y también del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien acusó a España de estar en el lado equivocado de la historia. Mientras la diplomacia se fractura, la economía global sufre. El precio del petróleo Brent se disparó un 18% en solo 2 días, superando los $85 por barril. El temor a un bloqueo en el estrecho de Hormuz, por donde pasa buena parte del petróleo, y los ataques a refinerías tienen al mercado energético bajo máxima presión. La negativa española expone cómo este conflicto obliga a los países a elegir entre la lealtad a sus aliados históricos y sus propias convicciones políticas. Pero mientras los líderes discuten el uso de bases militares, el dramático salto en el precio del crudo nos recuerda que la onda expansiva de los misiles la vamos a terminar pagando todos los ciudadanos cada vez que tengamos que echar benzina. Y desde la geopolítica pasamos a los ecos de un escándalo que no deja de salpicar en Estados Unidos. El Congreso
reveló las declaraciones bajo juramento que Bill y Hillary Clinton entregaron a una comisión de la Cámara de Representantes sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. En el testimonio, el expresidente aseguró que no conocía los delitos de ese financista, negó haber tenido contactos sexuales con mujeres presentadas por Epstein o Ghislaine Maxwell, su gran asistente, y afirmó que no vi nada y no hice nada malo, dijo. Clinton relató además una conversación de comienzos de los 2000 en la que Donald Trump le habría dicho que rompió con Epstein por una disputa inmobiliaria, aunque luego el actual presidente cambió esa versión y la Casa Blanca dijo que lo expulsó de su residencia de Mar-a-Lago por comportarse como un depravado. Hillary Clinton, por su parte, pidió que el comité llame también a Donald Trump a declarar sobre las decenas de menciones a su nombre en los archivos del caso. Ni Trump ni Clinton han sido imputados, pero la masiva desclasificación de documentos del caso Epstein sigue salpicando a figuras políticas y empresariales de todo el mundo y convierte cada aparición en esos registros en un arma más en esta guerra partidista en Estados Unidos. Bueno, dejamos la política y seguimos ahora con la arremetida de un ícono de la música hispana. El cantante Julio Iglesias decidió pasar a la ofensiva y presentó una millonaria demanda contra el medio digital eldiario.es y su director. Esto luego de que el portal publicara un extenso reportaje donde 2 ex empleadas acusaban al artista de agresiones sexuales en su residencia en República Dominicana, una denuncia que la justicia española terminó archivando por falta de jurisdicción. En el escrito, Julio Iglesias acusa a este medio de orquestar un montaje periodístico y una campaña de linchamiento que dio por ciertos delitos gravísimos sin respetar su presunción de inocencia. El cantante exige la eliminación del contenido, rectificaciones públicas y una cuantiosa indemnización por vulnerar su derecho al honor y a la imagen. El choque entre el periodismo de investigación y el derecho a la honra camina siempre por una línea muy delgada. Cuando los tribunales descartan investigar una acusación que ya fue amplificada mediáticamente, la batalla por la reputación se convierte en una guerra legal, donde lo que está en juego no es solo la verdad judicial, sino el juicio implacable de la opinión pública. Y en el flashback de un día como hoy, 4 de marzo, en 1678 el sacerdote rojo nace en Venecia el compositor Antonio Vivaldi, uno de los mayores genios musicales del barroco. Se le apodaba Il Prete Rosso por ser un sacerdote católico y tener el pelo rojo. Su obra maestra, Las Cuatro Estaciones, sigue sonando en comerciales, en películas y en ascensores en todo el planeta. Un día como hoy, en 1819, el día en que fuimos chilenos, Bernardo O'Higgins firma un decreto histórico que prohíbe el uso del término despectivo naturales, impuesto por la corona española. A partir de ese 4 de marzo, todos los nacidos en ese territorio pasaron a llamarse oficialmente ciudadanos chilenos. Un día como hoy, 4 de marzo, en 1877, el sonido en el papel. El inventor estadounidense Thomas Alva Edison solicita la patente del fonógrafo. Fue la primera máquina capaz de grabar y reproducir el sonido de la voz humana, cambiando para siempre el futuro de las comunicaciones y también de la música. Un día como hoy, en 1877, El fracaso que se volvió leyenda. Se estrena originalmente el ballet El lago de los cisnes de Tchaikovsky en el Teatro Bolshoi de Moscú. En su debut, la coreografía y la música fueron duramente criticadas por los expertos de la época. Nadie imaginó que terminaría siendo la obra de danza clásica más famosa de todos los tiempos. Un día como hoy, 4 de marzo, en 1918, el primer aviso mortal se registra en el campamento militar de Funston, en Kansas, en Estados Unidos, el primer caso documentado de lo que más tarde se conocería como la gripe española. Fue el inicio silencioso de la pandemia más devastadora de la historia moderna, que mataría a millones de personas. Un día como hoy, 4 de marzo, en 1963, el himno de las olas, la banda de Beach Boys lanza su mega éxito Surfing USA. Con una guitarra inconfundible, esta canción no solo dominó las radios de la época, sino que le vendió al mundo entero la fantasía perfecta del estilo de vida al aire libre, adolescente y playero de California. Un día como hoy, en 1966, más famoso que Jesús,
El diario London Evening Standard publica la entrevista donde John Lennon lanza su frase más polémica. Aunque en Inglaterra pasó casi inadvertida, la declaración de que The Beatles superaban al cristianismo desataría meses después boicots, amenazas del Ku Klux Klan y quemas masivas de sus discos en Estados Unidos. Un día como hoy, 4 de marzo, en 1975, adiós al genio del cine mudo. Muere el legendario Charles Chaplin, el creador del personaje Charlotte, ícono de la comedia física y la crítica social. Su capacidad para mezclar humor, crítica al capitalismo y profunda tristeza sigue siendo insuperable. Un día como hoy, en 1991, La Verdad Oficial. El presidente Patricio Aylwin recibe de manos del jurista Raúl Rettig el informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un documento fundamental y doloroso que reconoció formalmente y por primera vez desde el Estado las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Un día como hoy, en el año 2000, el mundo descubre a la bestia. Se lanza en Japón la consola PlayStation 2. Sony aplastó a la competencia y cambió la forma en que consumíamos entretenimiento en la casa, porque ya reproducía los DVDs. Es hasta el día de hoy la consola de videojuegos más vendida de toda la historia. Bueno, atentos con varias cosas. Vamos a seguir mirando las reacciones que se produzcan luego de este quiebre en la relación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Pero hay varias otras cosas también. Hoy es el inicio oficial del año escolar. Hoy el presidente Gabriel Boric va a realizar una visita a la región de Magallanes. Para este miércoles, Kast tiene programada una reunión estratégica con sus futuros ministros y subsecretarios para marcar la hoja de ruta de las primeras semanas de gobierno. Las prioridades se van a centrar en seguridad, control migratorio y también reactivación económica. Este fue el Shot de hoy miércoles 4 de marzo del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana jueves.